Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. La plataforma de colaboración y difusión más relevante de la región. Más de 600,000 personas y 60 organizaciones participantes de más de 10 países que se reúnen alrededor de las voces más destacadas que participan en conferencias de primer nivel. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Este año tratando 6 ejes temáticos. Ciberseguridad inclusiva, resiliencia y recuperación ante incidentes, innovación en ciberseguridad para pymes, ciberseguridad gubernamental y políticas públicas, educación digital y ciberseguridad en aula, futuro de la ciberseguridad, tendencias emergentes. De agosto a octubre de 2024. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Iniciamos. Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión del Festival de Ciberseguridad para América Latina, ya en nuestra sexta semana de conferencias en el eje temático Futuro de la Ciberseguridad. Y bueno, antes de arrancar y de presentar a nuestra conferencista del día de hoy, permítanme agradecer en nombre del equipo organizador del Festival de Ciberseguridad para América Latina nuestro más sincero agradecimiento a Baker McKenzie, a MITI, BP Gurús, INCU, Universidad del Claustro de Sor Juana y a Capa 8, patrocinadores de este evento, así como a todos los socios participantes por su compromiso en crear una cultura de ciberseguridad que beneficiará a toda América Latina. Con su colaboración ha sido posible reunir a líderes y expertos en ciberseguridad para abordar los desafíos y oportunidades en materia de seguridad informática de nuestra región. Apreciamos profundamente su confianza y su inversión en un futuro digital más seguro para todas y para todos. Gracias por sumarse a un mundo digital sin grises. Y bueno, para mí en esta ocasión es un gusto y un placer poder presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Sisi de la Peña, que nos trae una conferencia que lleva por nombre El futuro de la identidad digital y la privacidad en la era digital, que debo de compartirles que para mí la privacidad es cada vez un tema más místico, más difuminado, más borroso, porque si algo ha ocurrido en los últimos años en la era digital, es que cada vez tenemos menos privacidad. Pero para aquellos que no la conocen, Sisi, les platico quién es. Es una dinámica profesional del sector digital que está dando forma al panorama digital, especialmente en regulación digital y gobernanza de la inteligencia artificial, economía digital y ciberseguridad. Su experiencia radica en fomentar asociaciones estratégicas, impulsar la transformación digital y liderar iniciativas de regulación de inteligencia artificial como el proyecto Sandbox Regulatorio de Inteligencia Artificial en México. Actualmente, Sisi es directora de Asuntos Internacionales en la Academia Mexicana de Ciberseguridad y es miembro fundador de ANIA, contribuyendo al desarrollo del ecosistema de inteligencia artificial en México. Actualmente es parte del cohort 2024-2025 en un Tech Policy Fellowship en la Universidad de Berkeley, en donde su investigación radica en los componentes de coordinación institucional y regulación de la inteligencia artificial en México. Anteriormente, Sisi dirigió las actividades de ALAI en México y Centroamérica, abogando por los intereses de la industria de Internet y dando forma a las políticas de comercio digital. En su paso por la estrategia digital del Gobierno de México, desempeñó también un papel clave en las negociaciones del TEMEC y del mercado digital regional y así como de la Alianza del Pacífico. Su profundo conocimiento de políticas gubernamentales, organizaciones internacionales e intereses del sector privado fomenta la colaboración y la innovación. Más allá de sus logros profesionales, Sisi disfruta del ciclismo y de correr, lo que refleja su estilo de vida activo. Y para mí es un gusto que Sisi hoy forme parte de este cartel de conferencias del Festival de Ciberseguridad. Sisi, muchísimas gracias por unirte a colorear un mundo digital sin grises con nosotros. Ceci, muchísimas gracias. Gracias sobre todo
por el espacio, por la invitación y muchísimas felicidades a ti como líder de este proyecto para cada vez diseminar más el mensaje y la necesidad de por qué tenemos que poner énfasis en los componentes de ciberseguridad en esta nueva realidad digital en la que vivimos. Es sin duda muy importante y sobre todo también a los colaboradores que hacen posible que estas actividades se estén llevando a cabo. Así es que yo te felicito, soy una fan de este programa, así es que pues muchísimas felicidades y tú me indicas. Muchísimas gracias, pues no, te cedo el escenario, la cámara, los micrófonos son todos tuyos para que puedas empezar y por supuesto al final de la sesión revisaremos las preguntas que haya de la audiencia y te las estaré compartiendo. Perfecto, muchísimas gracias. Si podemos presentar, vamos a estar viendo. En esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que es, de cómo están estos componentes relacionados en materia de privacidad, privacidad y ciberseguridad en el componente de las nuevas tecnologías. Si hablamos de esta nueva vida digital y todos los componentes que en ella tenemos que tener en cuenta la importancia de la privacidad y la identidad digital en esta huella o en este paso que estamos atravesando o en el que llevamos durante nuestra interacción con cualquier medio digital. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Muchos de los panelistas que tú has tenido anteriormente en este programa ya lo han señalado la importancia de estos componentes de alguna u otra forma, pero en este caso yo me quiero enfocar en cuál es el futuro de la privacidad y la identidad digital ahora que con estas nuevas tecnologías emergentes. Y si hablamos entonces de, hablando de inteligencia artificial, aquí yo quiero hacer sobre todo un énfasis en particular en cuáles son los componentes principales de esta triada de lo que es inteligencia artificial. Y me refiero a inteligencia artificial porque es la tecnología emergente que en este momento tenemos como más, somos más conscientes o la tenemos a la mano, pero hay muchísimas otras tecnologías, solamente que esta tecnología a partir del noviembre del 2022 se democratizó significativamente y nos tomó por sorpresa. Y con ello, a los usuarios del día a día, y con ello, las implicaciones en materia de privacidad que esto conlleva. A mí me gusta poner este marco de cuáles son estos tres componentes de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está compuesta, pues, por los algoritmos, que son estos sistemas que basados en datos van a hacer análisis, van a correr algoritmos em, a través de machine learning para poder arrojar resultados después de analizar una gran base de datos y arrojarnos cualquier tipo de análisis y resultados que nosotros le estemos dando, siempre y cuando estos algoritmos eh, cuenten con los datos de los que se están alimentando. Y por eso entonces se dice que los datos son la médula ósea o el combustible de la inteligencia artificial, justamente por la cantidad de datos que esto requiere. Y cada vez que nosotros utilizamos estos modelos de machine learning o estos algoritmos que, que alimentan los resultados, eh, se va haciendo una iteración en donde se van haciendo, em, los resultados van alimentando o van alimentando la nueva información, van alimentando el modelo. Y de ahí entonces hay que tener mucho cuidado con la información que nosotros arrojamos o incluimos en estos sistemas, en estos modelos de inteligencia artificial, llámese Claude, ChatGPT, Gemini, Perplexity, los que ustedes quieran, para saber qué tipo de información nosotros estamos subiendo o estamos permitiendo que estos modelos se entrenen. Entonces, la importancia de los datos y de ahí la importancia de la privacidad y de ese componente de identidad digital que nosotros estamos dejando
es muy importante. Y bueno, el siguiente componente también es en esta triada de la inteligencia artificial, sin duda, es la capacidad de cómputo, la capacidad de infraestructura en la que todos estos algoritmos alimentados por estos datos van a correr. Pero en este caso yo me quiero enfocar en el segundo componente que son los datos, ¿no? Entonces, si pudiéramos nosotros decir una sola frase que pueda resumir las complejidades de la inteligencia artificial moderna, basado en esta triada que yo les comenté, son los sistemas de aprendizaje automático utilizan la potencia de cálculo para ejecutar algoritmos que aprenden de los datos. En estos componentes se especifica el paradigma de la inteligencia artificial, tal cual, en el que las máquinas extraen sus propias conclusiones de los datos, a diferencia de los sistemas expertos que anteriormente estaban dirigidos por humanos. Y en este componente, entonces, yo quisiera enfocarme, como yo ya lo dije, para manejar con criterio las herramientas o para ver cuáles son, dentro de esta triada, cuáles son las herramientas o las palancas o los mecanismos de política pública que tienen que ejercerse sobre este componente de datos para poder mantener lo que es este componente de privacidad e identidad digital que nosotros vamos a estar dejando a medida que usamos estos modelos de inteligencia artificial. Em, entonces, habiendo dicho esto y basados en esta triada de la inteligencia artificial, a mí me gustaría ya enfocarnos entonces en cuáles son los retos y las oportunidades en la era digital. Como mencionaba yo anteriormente, existen el futuro de la identidad digital y la privacidad digital está a punto de transformarse a medida que las tecnologías que cada vez se van desarrollando más, también requieren de metodologías o de sistemas o de metodologías que puedan mejorar también la forma en la que estas identidad o que la privacidad digital y esta identidad digital es resguardada cada vez que utilizamos más estos modelos. Entonces, bueno, aquí vemos que los retos y las oportunidades en la era de la inteligencia artificial, en la era digital, pues son estas identidades digitales donde están cada vez más entrelazadas, esta identidad digital está cada vez más entrelazada con nuestra vida física. Em, cada vez que usamos, yo ya lo había mencionado, cada vez que usamos estos modelos de inteligencia artificial, dejamos una huella digital. Por eso es muy importante que tengamos y seamos muy conscientes de cada vez que utilizamos estos modelos, si no queremos que información privada, personal o información que no queramos que de ninguna forma quede almacenada en el espacio digital, pues entonces no la utilicemos, porque estos modelos se van a ir alimentando de esta información y eventualmente pueden salir a la luz. Entonces, lo que a esto le llamamos la huella digital es muy importante tenerla en cuenta en las diferentes plataformas y y en los diferentes servicios. Hoy en día existe un sinnúmero de aplicaciones con las que para probarla nos logueamos con nuestros datos, nuestra cuenta de correo, y ahí estamos dejando un rastro de esta huella digital que es importante tener en cuenta, que también queda almacenada en en toda esta trayectoria del uso que le estamos dando a estos modelos de inteligencia artificial. Datos personales se quedan ahí registrados, creando enormes cantidades de datos personales que pueden llegar a ser vulnerables. Todo el mundo hemos conocido o cada vez son más frecuentes las vulnerabilidades de las brechas en el cuidado, en la protección de datos que suceden en las empresas, y no es porque sean muchas veces o no es porque sean intencionales, sino porque existen ciertos sistemas o procesos que pueden ser interceptados por hackers o por especialistas en la ciberseguridad, pero para autos maliciosos. Y es entonces ahí donde sistemas y procesos muy adecuados tienen que entrar
tienen que estar considerados para proteger tanto como sea posible cada vez que haya un intento de algún ataque de ciberseguridad, pues que estos datos queden protegidos tanto como pueda hacerse. Y en este componente, entonces, a mí me gustaría enfocarme en el uso de lo que le llaman las Privacy Enhancing Technologies o tecnologías para la mejora de la privacidad y que se integran cada vez más a las aplicaciones de inteligencia artificial a través de los nuevos modelos de negocio. Y esta evolución está impulsada por la necesidad, justamente como ya lo mencionaba, de salvaguardar la información personal al tiempo que se aprovecha el poder de la inteligencia artificial para ofrecer soluciones innovadoras. Pero, a ver, entonces, ¿qué es un PET? De aquí en adelante yo las voy a llamar PET, Privacy Enhancing Technologies, o en español, tecnologías para la mejora de la privacidad. ¿Pero qué son las PET? Las PET es un término genérico que engloba una serie de herramientas técnicas, cada una con su propio conjunto de capacidades y limitaciones analíticas. Estas técnicas pueden romper el paradigma del sube y baja, que consiste en hacer concesiones entre objetivos contrapuestos y que pueden competir entre sí, permitiendo ampliar el intercambio de datos sin sacrificar la seguridad y la privacidad de los mismos. Probablemente esto suena un poco complicado, pero en conjunto son técnicas em, eh, como las pruebas de conocimiento cero o la computación multipartita, el cifrado, que probablemente seamos un poco más un poco más familiarizados con este término, cifrado y privacidad diferencial, que tienen la capacidad de permitir una colaboración que, si antes era inevitable, al mismo tiempo mejora potencialmente hoy en día esta conexión o esta forma de trabajar datos sensibles, pero todavía con la oportunidad de seguir aprovechando el manejo de estos datos para aprovechar el mayor uso de tecnologías como la inteligencia artificial y modelos de machine learning sin sacrificar la seguridad o la privacidad de los datos. Em, Estas tecnologías pueden desempeñar un papel crucial en la implantación de aplicaciones de inteligencia artificial, garantizando la privacidad de los datos y cumpliendo, sobre todo siempre tenemos que tener en cuenta que deben estar enmarcadas en el cumplimiento de la norma de los países en los que se estén aplicando. Por eso es que también existen muchos retos cuando estamos aplicando este tipo de PET Technologies en procesos donde la transferencia, el libre flujo transfronterizo de datos y la transferencia de estos datos se ven involucradas, ya que también las normativas de las distintas regiones o jurisdicciones pueden estar involucradas. Em, y aquí yo quiero hablar, entonces, además quiero destacar que la anterior, que estos dos componentes de sistemas PET y de blockchain como un nuevo paradigma para la protección y la gestión de la identidad y de la protección de la privacidad de los datos cuando utilizamos o cuando estamos interactuando en esta vida digital. Como yo ya lo dije, las PET ofrecen un conjunto de herramientas y técnicas diseñadas para proteger la intimidad y la privacidad de las personas, y la tecnología blockchain introduce una infraestructura descentralizada a prueba de manipulaciones ideal para gestionar las identidades digitales de forma segura y transparente. Bueno, entonces, volviendo un poco al tema de lo que son las Privacy Enhancing Technologies, ¿qué papel juegan? ¿Qué papel juegan estos sistemas de privacy enhancing technologies en la identidad y en la privacidad en esta vida o en este desarrollo de las nuevas tecnologías? Y bueno, en primer lugar, como ya habíamos dado esta introducción, hacen una mejora en la protección de los datos, em, en la privacidad como un sistema de privacidad diferencial y como
Pueden haber sistemas, por ejemplo, como el aprendizaje federado, que ahorita les explico cómo puede ser este sistema o esta metodología en su aplicación, pero prácticamente es para mejorar o para seguir conservando la privacidad de los datos, eh, o poder seguir utilizando esos datos para análisis masivos de diferentes modelos de negocios o en diferentes aplicaciones sin que la privacidad de las personas que están, la privacidad de las personas que están involucradas en esta gran masa de datos se vea involucrada. Entonces, hablamos de mejora de la protección de datos, creación de confianza en la identidad digital, o sea, cuál es el rol de estas tecnologías, de estas technologies, es para mejorar la protección de los datos, para la creación de confianza en la identidad digital, em, para fomentar o fortalecer las regulaciones en torno a la privacidad de los datos y poder implementar o poder hacer un compliance de las normativas que existen en las diferentes regiones, como el GDPR, por ejemplo, en donde las PET proporcionan mecanismos efectivos para el cumplimiento, sobre todo cuando estamos hablando de distintas jurisdicciones donde las normativas pudieran cambiar y hay que tener un componente homogenizado de cómo proteger la privacidad de los datos cuando ya en una era digital, em, el intercambio de datos entre regiones, entre países y entre jurisdicciones es inevitable. Entonces, el uso de estas tecnologías o de estos sistemas de Privacy Enhancing Technologies puede ser muy útil. Y en esta intersección de la identidad digital con la privacidad y la inteligencia artificial, en este caso, encontramos una frontera crítica para que las empresas puedan aspirar a innovar en el uso de esos datos al tiempo que mantienen estas nuevas o estas normas de manera ética en el manejo de los datos. Em, ¿Cuáles son las ventajas principales de tener estos o de implementar estos sistemas de protección o privacy enhancing technologies? Pues es la reducción de la información de identidad personal, al reducir qué tanta información sea compartida cuando se están haciendo aplicaciones en donde el resultado inicial no es precisamente hacer un perfilamiento del usuario, sino más bien obtener resultados específicos de una gran masa de datos para obtener determinados resultados. Sin embargo, puede suceder que este análisis de datos que nos pueden dar, no sé, por ejemplo, los movimientos, el perfilamiento de los movimientos de A a B para el uso de transporte público o para cómo un producto se está comprando y sin tener que llegar a un perfilamiento específico de un cierto número de población que puedan determinar un cierto número o bueno, ciertas características étnicas o de género o de edad. Entonces, estos datos pueden estar encriptados y aún así pueden ser datos que se pueden analizar sin que los componentes principales de privacidad queden a la vista o queden expuestos en este uso del manejo de los datos. Em, entonces, modelos o sistemas como la encriptación pueden todavía ser utilizados en este uso de manejo, en este uso o en esta aplicación de las PET, de los sistemas PET. La integración, bueno, aquí yo les hablaba un poco de los cálculos seguros sobre los datos cifrados y la gestión descentralizada de los datos como el aprendizaje, ya mencionábamos ejemplos como el federado, que permiten entrenar modelos de inteligencia artificial en conjuntos de datos descentralizados. Perfecto, gracias. Si damos una mirada más profunda a lo que son estos sistemas,
combinado con tecnologías blockchain para cuáles son las tendencias futuras. Hablábamos de ello, ya un poco mencionaba cómo este tipo de sistemas en la mejora de la privacidad y la cadena de bloques como blockchain están a punto de remodelar significativamente la privacidad digital y la gestión de la identidad. Eh, Esta evolución refleja una creciente demanda de los sistemas seguros y descentralizados que dan prioridad al control del usuario sobre sus datos, sobre los datos personales, que al final de cuentas eso es un poco lo que le estamos apuntando. Queremos seguir utilizando o seguir utilizando todas estas nuevas aplicaciones que nacen de tecnologías emergentes sin que nuestros datos se vean comprometidos o que tengamos que literalmente entregar todos nuestros datos de manera privada, pues, datos privados, para que después se puedan hacer perfilamientos específicos. Ahora, este sistema de aplicaciones, o estas tecnologías o estos sistemas PET, están diseñados para proteger la privacidad individual al tiempo que permiten procesar los datos de manera segura. Em, y, y las principales características de estos sistemas son un poco lo que yo ya les mencionaba, la encriptación homomórfica, que permite realizar cálculos sobre los datos cifrados generando resultados sin relevar los datos subyacentes, y esto garantiza la privacidad durante todo el ciclo de la vida de los datos, donde además tienen que haber medidas anteriores, no solamente la aplicación de estos sistemas PET, sino tienen que haber medidas anteriores para garantizar que en este proceso de la utilización de los datos cuando utilizamos los algoritmos para arrojar resultados con tecnologías de inteligencia artificial, debemos tener en cuenta que tener un sistema de gobernanza de datos que lo entendamos y que lo tengamos claro, debe quedar muy claro, pero este tipo de sistemas PET pueden ayudar a fortalecer estos procesos de gobernanza de datos. Em, entonces, la sinergia entre estos sistemas y tecnologías como la blockchain, por ejemplo, pueden crear un marco sólido para la monetización responsable de los datos, en donde las empresas podrán aprovechar estas tecnologías para innovar sin incumplir las normativas sobre protección de datos, que además puede ser que estén en constante evolución atendiendo las demandas de transparencia y privacidad de los consumidores per se que se establezcan en los sistemas regulatorios de cada región o de cada país. Em, con esto entonces hablamos de una seguridad mejorada, los fundamentos criptográficos que garantizan la seguridad y la inmutabilidad de los datos almacenados pueden ser sistemas que pueden quedar, o más bien que deberían incorporarse en este proceso de gobernanza de datos y sobre todo en este proceso de asegurar que en la definición de marcos regulatorios para proteger la identidad de las personas en este uso seguro de los datos, pues queden establecidas como componentes em, forzosos de cumplimiento en el manejo de estos datos. Ahora, ¿cuáles son los retos de que esto suceda? Em, Muchas veces estas tecnologías pueden requerir mm, una gran capacidad de técnicos o de conocimiento técnico para que se puedan aplicar y pueden no estar también como tan establecidas o no pueden ser no tan conocidas en cómo esta aplicación en los diferentes análisis o en las diferentes muestras de la gobernanza de datos pueden establecerse. ¿Cuáles son ejemplos efectivos de estos sistemas, por ejemplo, de sistemas PET en inteligencia artificial? El aprendizaje federado, como yo ya les decía, que esta técnica permite encontrar modelos de inteligencia artificial en múltiples dispositivos, por ejemplo, sin compartir los datos originales y solo se envían las actualizaciones del modelo, lo que asegura que la información personal permanezca en el dispositivo del usuario. Lo que quiero decir es que la información personal
se almacena en el dispositivo del usuario, pero y no tiene realmente que toda esta cantidad de datos sensibles tengan que ser almacenados en servidores o en centros de datos en donde pudieran existir vulnerabilidades y después filtraciones de estos datos. Em, por ejemplo, algunas de las aplicaciones de este tipo de sistemas, que es el aprendizaje federado, podríamos decir que pueden utilizarse en sistemas de salud, por ejemplo, para monitorear el bienestar de los usuarios sin comprometer su información médica personal, ¿no? Donde ahí hay datos bastante sensibles. Otro ejemplo de este tipo de sistemas PET son la privacidad diferencial. Esta técnica añade ruido a los datos agregados para proteger la identidad de los individuos, permitiendo un análisis estadístico sin relevar la información específica sobre las personas. Por ejemplo, ¿cómo la podemos utilizar? Si hablamos, por ejemplo, también en el sector del cuidado de animales o en el sector de salud de animales, se puede usar para analizar tendencias de enfermedades o de salud entre poblaciones de mascotas o de animales sin identificar em, a estos grupos o estas muestras específicamente, ayudando a detectar problemas específicos de cierta población animal, en este caso, no sé, enfermedades crónicas o como enfermedades específicas o características específicas que probablemente después, si estos datos se revelan, podrían causar como sesgos en la interpretación o sesgos en la interpretación de los resultados que quizás no queremos contaminar con con prejuicios específicos. Ahora, el cifrado homomórfico, que permite realizar cálculos en datos cifrados sin necesidad de descifrarlos en una primera instancia, que era lo que yo ya les comentaba, significa que los datos eh, grandes cantidades de datos pueden seguir siendo utilizadas e intercambiadas para datos y manejo en otras aplicaciones sin que el origen de los datos específicos privados que no queremos revelar sean descifrados. Entonces, estos componentes de estos datos importantes quedan cifrados, pero aún así se pueden utilizar en aplicaciones y se pueden intercambiar para seguir haciendo un mayor uso de aquellos componentes de esos datos que pueden seguir arrojando información que no es eh, sensible en el componente privado. La computación multipartita segura, que permite que múltiples partes colaboren en el análisis de datos sin relevar sus entradas individuales. Cada parte puede contribuir a un resultado común sin comprometer su información privada. Y la aplicación puede ser, por ejemplo, en investigaciones colaborativas entre farmacéuticas, entre clínicas farmacéuticas, que permite compartir resultados sobre tratamientos específicos sin exponer los registros médicos de la población que ha sido analizada. O a mí me gusta poner otro ejemplo, a lo mejor un poco más sencillo, eh, aterrizarlo un poco más. Supongamos que tuviéramos como una pastelería y estamos como varias personas cocinando recetas para diferentes postres, pero sin revelar nuestra receta única, la receta de la abuela, pues podemos compartir que si al chocolate X le pones una pizca de sal, por ejemplo, la consistencia cambia y entonces esa consistencia era un componente que esta otra receta o esta otra persona que está cocinando otro postre le serviría. Entonces, sin revelar la receta inicial, compartimos componentes que sí pueden ser útiles para la utilización en otros componentes. La anonimización y la pseudonización de datos son técnicas que eliminan o ocultan información
identificable de conjuntos de datos, protegiendo así la identidad de los individuos mientras se permite el análisis. Y esto se puede utilizar, por ejemplo, en plataformas que analizan el comportamiento y también en temas de salud de muestras, muestras específicas o grupos específicos para anonimizar esos datos y realizar estudios sobre patrones sin comprometer la privacidad original de ese grupo en el que se ha tomado la muestra. Y estas aplicaciones no solo mejoran la privacidad digital, sino que también fomentan la confianza de aquellos que estamos usando, los usuarios o los consumidores de este tipo de aplicaciones o de este tipo de modelos, que también permite a las empresas avanzar más sin el riesgo de caer en incumplimientos con las normativas o las regulaciones existentes en materia de protección de datos. Ahora, también hay que tener en cuenta que no siempre estas normativas existen o no siempre hay una agencia especializada que pueda dar un seguimiento específico o evaluaciones o metodologías específicas de cómo el cumplimiento de estos se puede dar y de cómo estas metodologías o normativas se pueden dar y la aplicación de este tipo de sistemas puede ser un proceso importante o una implementación importante para poder llevarlas a cabo. Entonces, ahora, estas Pet Enhancing Technologies probablemente puedan sonar ahora como un proceso nuevo. La siguiente, por favor. Como un concepto nuevo en ahora que estamos como mucho más conscientes de los riesgos que corremos en esta economía, en esta nueva economía donde bien se dice que los datos son el nuevo petróleo de la economía. Eh, pero estas tecnologías no son nuevas, estas tecnologías o estos procesos más bien se vienen aplicando desde los años 80, 90, sobre todo en los Países Bajos, em, aunque últimamente han recibido mayor atención por parte de las autoridades a través de diferentes políticas e iniciativas que justamente ahora que tenemos más conciencia de cómo nuestros datos pueden estar vulnerados o cómo este perfilamiento de la identidad digital puede ser revelada porque cada vez estamos más en contacto con una vida digital y con aplicaciones mucho más que consumen mucho más datos, pues es ahora que las autoridades o las organizaciones le han puesto más atención a a este tipo de sistemas, pero estos no son nuevos, así es que el interés reciente lo único que ocasiona es que podamos entenderlas un poco más y tratar de homogenizar estos procesos para aplicarlas, pero estos no son nuevos, tanto los agentes de los sectores público y privado utilizan estos sistemas, por ejemplo, de privacidad diferencial para proteger identidades de las personas en grandes conjuntos de datos. Em, Aunque los gobiernos y las organizaciones parecen reconocer los beneficios potenciales de las PET, siguen existiendo importantes retos para su implementación efectiva. Algunos de estos retos incluyen la falta de madurez y los altos costos asociados con algunas de estos procesos o de estas PET technologies, así como una aparente falta de comunicación entre expertos y reguladores. Y vuelvo ahí, eh, esto ocasiona que una limitada, que, que solamente limitados procesos regulatorios puedan estarlas utilizando con una comprensión general sobre cuáles son los beneficios y las limitaciones para cada caso de uso. Entonces, ¿qué se recomienda? ¿Qué se recomienda? Pues que la colaboración y una mayor comprensión
de este tipo de sistemas son esenciales para proteger la privacidad y la identidad de, de los usuarios. La seguridad normativa es necesaria para impulsar esta adopción de las tecnologías, es decir, siempre tiene que existir. Este tipo de sistemas no evaden el que exista un marco normativo o un marco regulatorio en materia de protección de datos. Cada país, cada región debe identificar cuáles son esos marcos legales y jurídicos bajo los que se deben operar estos procesos de protección de datos. Y, y en este sentido, entonces, a mí me gustaría pues un poco concluir con el componente de la necesidad de la adopción de estas nuevas tecnologías o de estos nuevos sistemas PET. Requiere una evaluación y una revisión constante de los posibles resultados, pero de los posibles resultados que se vayan arrojando y de las pruebas, hacer pruebas iterativas. Lo que yo quiero destacar es que eh, la combinación de sistemas PET con otras tecnologías como blockchain ofrecen una poderosa combinación para crear un mundo digital más respetuoso con la privacidad, de acuerdo a marcos, políticas públicas establecidas que tengan también regulaciones específicas para saber cómo estos sistemas PET se aplican en el compliance, en cómo cumplimos con estas metodologías regulatorias. Em, Obviamente, la regulación o la aplicación de estos sistemas siempre requiere de una colaboración entre gobiernos y entre los reguladores, entre los desarrolladores de la tecnología y entre los usuarios que están utilizando las aplicaciones o los modelos de negocios que implican datos que pueden ser privados o personales. Entonces, lo que quiero destacar es que siempre la participación multisectorial y multiactor en la aplicación de este tipo de sistemas es esencial, pero, pero al menos nos ofrece una esperanza en cómo nuestra privacidad, en cómo podemos mantener un control de nuestra privacidad y pues del uso de datos sensibles que vamos arrojando o que vamos utilizando, que vamos dejando a través que utilizamos todas estas plataformas o que tenemos esta vida digital. Em, lo que quiero decir es que hay esperanza, son procesos que se tienen que implementar, son procesos que se tienen que conocer, son técnicamente pueden llegar no, no sé si complejos, pero sí tiene que haber una capacitación específica de quienes las proponen y quienes las utilizan en conjunto con los gobiernos y la normativa para asegurarnos que los resultados arrojados están cumpliendo con la normativa específica y si no, volver a hacer iteraciones. Esto es prácticamente lo que yo quería destacar. eh, Tenemos buenas noticias lo que quiero decir es que no estamos perdidos en esta era en este futuro digital. Podemos seguir haciendo eh, el uso de estas aplicaciones con cuidados específicos de cómo esta privacidad e identidad digital van a ser utilizadas, pero también pues destacar que en lo que estos sistemas se aplican en regiones como las de América Latina, donde todavía no están implementadas o no están bajo las regulaciones o las normativas de los gobiernos, pues hay que tener una concientización específica de cómo de qué cantidad de datos estamos personalmente otorgando o arrojando en este proceso de la vida digital que llevamos. Entonces, habilidades digitales personales en, en actualizar las aplicaciones, en no loguearnos a redes que no sean redes privadas, en ver qué cantidad de información o qué cantidad de datos proporcionamos cada vez que estamos utilizando una nueva aplicación. Creo que es importante tener en cuenta que la privacidad de nuestros datos siempre va a estar en primera instancia
bajo nuestra responsabilidad y a medida que esto se va desarrollando, pues en marcos normativos que las autoridades generen y las aplicaciones o las oportunidades, los sistemas PET, por ejemplo, que los desarrolladores o emprendedores o las empresas que están utilizando tecnologías donde se consumen datos esenciales, pues también cómo las aplican, pero sobre todo somos nosotros los que tenemos que tener cuidado de cómo estamos otorgando esta cantidad de datos. Qué gran tema estás abordando. Yo creo que la privacidad es un tema que vamos a tener que discutir, que evaluar, pero me encantó la forma como cerraste al decir, pues es que la privacidad es nuestra responsabilidad, sabiendo cómo estamos utilizando las plataformas digitales en nuestra vida diaria y con qué nivel de conciencia estamos compartiendo información, ¿no? Eso me parece fundamental. Y tenemos algunas preguntas, sí, sí, de la audiencia. Tenemos una que menciona cómo pueden las tecnologías de mejora de la privacidad, las PET, equilibrar la innovación empresarial con la necesidad de proteger la privacidad de los usuarios en un entorno impulsado por la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Sí, bueno, justamente hace poco yo asistí a un evento de emprendedurismo donde había pues tanto emprendedores como organizaciones de venture capital y justamente hablábamos de estos retos en que se están enfrentando los nuevos emprendedores donde no hay regulaciones específicas, pero que al final de cuentas sí están haciendo un manejo importante de datos. Em, pero no hay normativas específicas todavía, ¿no? Entonces muchos de ellos decían, bueno, em, yo estoy aplicando esto, pero pues yo como creo que puede, que yo hago una segregación de los datos para, muchos de ellos siempre te van a decir que cuidan a su máximo, no, al máximo la privacidad, pero probablemente no, porque muchos de ellos utilizan, para cualquier innovación, utilizan inteligencia artificial por utilizarla. Y mucho de lo que las personas o los representantes de los venture capital también lo que querían saber era cómo me aseguro yo de que estas propuestas de nuevos negocios están cumpliendo están cumpliendo con normativas éticas en el manejo de datos, en la privacidad de los datos. ¿Cómo me aseguro yo que están cumpliendo con otros componentes como que no están haciendo uso excesivo de tecnologías excesivas para resolver problemas muy sencillos? Pero justamente en este caso, creo que estos sistemas PET pueden ser una alternativa en el modelo de autorregulación inicial, ¿no? O sea, como yo mencioné al principio, primero, cada vez que tú usas datos, tú tienes que tener una gobernanza de datos específica. Tú tienes que entender cuál es tu gobernanza de datos y todo este ciclo. Cómo lo recolectas, cómo lo almacenas, cómo lo utilizas, cómo lo gestionas, cómo lo desechas, ¿no? Cómo lo actualizas. Tú tienes que tener en cuenta cuál es ese proceso o este componente específico, cuáles son tus objetivos y cómo vas a hacer todo este proceso de uso de datos, desde que lo recolectas hasta que lo desechas, porque también tenemos que tener en cuenta que se va a desechar ese dato o que se va a estar actualizando. ¿Y qué componentes éticos vas a tener en cuenta cada vez que estás utilizando estos datos? Ahora, después, ¿cómo una vez que tú segregas o empiezas a hacer análisis, cómo ese componente de privacidad y de identidad específica queda reservado? Y ahí es en donde tú, en estos modelos de autorregulación, podrías empezar a implementar estos sistemas PEP. Eh, por ejemplo, en situaciones como en las de nuestra región, donde normativas específicas en materia de protección de datos para nuevas tecnologías no están tan implementadas o no hay un enforcement. Por ejemplo, en México hay una normativa, son de las normativas más reconocidas a nivel mundial, pero el enforcement no existe. Entonces, pues sí tenemos muchas leyes, pero el enforcement no está, entonces pues no hay penalizaciones por, por incumplimientos, o es difícil que puedan existir o que pueda haber un seguimiento a
cómo se están utilizando todos estos datos en estos desarrollos. Lo que yo sí quiero decir es que muchos de estos sistemas aún no están tan socializados. En algunos casos pueden requerir inversiones en tiempo y recursos y sobre todo en conocimientos técnicos y que la falta de madurez y las asimetrías de información entre desarrolladores y compradores potenciales son un factor importante a la hora de decidir cuándo se usan estas herramientas o cuándo no. Entonces, yo creo que sí debemos ser mucho más vocales en la difusión de las ventajas que este tipo de herramientas pueden o tienen, sobre todo para seguir fomentando el emprendedurismo con responsabilidad ética. Me encanta eso. Tenemos otra pregunta que menciona, sí, sí, ¿cuáles son los principales riesgos asociados al uso masivo de datos en la inteligencia artificial y cómo pueden las empresas y gobiernos mitigarlos sin comprometer la innovación tecnológica? Creo que riesgos siempre va a haber cada vez que tú utilizas una nueva, y hay riesgos en los diferentes componentes, ¿no? O sea, hablábamos como desde este nivel estratégico en riesgos al no implementar una metodología ética en el tratamiento de datos. Y los riesgos pueden ser, pues si yo no implementé un sistema, un proceso, un modelo de gobernanza que incluya componentes éticos, pues pueden ser los sesgos, ¿no? El caso típico que todo el mundo conocemos, sesgos en el reclutamiento de personas. Em, Modelos de inteligencia artificial que están entrenados con ciertas características de datos, en donde siempre vas a estar reclutando hombres de tez blanca, ¿no? Digo eso porque son los Ujú. ejemplos más claros que hemos tenido o más visibles, pero puede haber otro tipo de riesgos, ¿no? Las mujeres somos por lo general también muy afectadas y puede haber este tipo de riesgos. ¿Qué otro tipo de riesgos en componentes éticos? Pues discriminación étnica, racial, ¿no? De género, eh, cuando tú no, cuando tú das oportunidad a que haya una segregación o una identificación de cierto componente, pues puede haber riesgos de cierta manera. Pero ahora esos son riesgos desde la etapa ética. Pueden haber riesgos en otras etapas, De brechas de datos, integración, de desarrollo. filtración de datos, justo, donde justamente al no implementar sistemas PET que permitían la encriptación de datos, o sea, el uso de datos, pero que los componentes de privacidad e identidad no quedaran encriptados, esa filtración de datos puede llevar este componente de estos componentes de privacidad y de identidad que no fueron encriptados. Claro. Entonces, bueno, ahí puede haber, y desde el componente hasta el componente de infraestructura, ¿no? De cómo almacenas los datos, si pueden ser en la nube o en centros de datos específicos, cuando también ya sabemos que no porque estén almacenados en la nube están exentos de riesgos, porque también depende quién esté manejando, quiénes tengan acceso a qué aplicaciones en la nube. Y en los sistemas de almacenamiento de datos físicos, pues también hay otros riesgos. Entonces, lo que yo quiero decir es que nunca va a haber algo tan seguro, pero si haces una combinación de muchas metodologías, los riesgos se van a minimizar. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, sin inhibir la innovación, pero en este momento creo que sí hemos destacado la importancia de preservar o darle una gran importancia a la capacidad o al componente de qué cantidad. A ver, si yo no aplico sistemas de protección de datos o sistemas de cifrado, no sé, cuidado en el almacenamiento, ¿cuáles son los riesgos que me puede arrojar? Que pierda todo mi negocio, que pierda toda mi base de datos, que deje de operar o que nada más pierda los datos del día anterior, ¿no? Como que siempre hay que hacer un nivel de riesgos, un análisis de riesgo, para también saber cuáles son los niveles de las medidas que tenemos que implementar. Me parece importantísimo lo que acabas de mencionar. A mí me parece que cuando se hacen este tipo de preguntas de cuáles son los riesgos, pues uno busca o pareciera que traen un poco la intención
de cómo me lo salto. Y la verdad es que nuestra vida diaria está llena de riesgos en todo lo que hacemos y en el uso de las plataformas digitales también. Hay mucho este tema, ¿no? De cuando llegue un fabricante de software de seguridad y te diga, con esto te resuelvo la vida. Huye de él porque te está mintiendo. No existe la ciberseguridad al 100%, ¿no? Y es Totalmente. bordas del análisis de riesgos y para toda la audiencia que nos está viendo es fundamental. Eh, Cualquier implementación, un nuevo proceso de negocio, un nuevo sistema, un algo nuevo que vaya a modificar el entorno tradicional de tu organización, es importante que se haga un análisis de riesgos para que tú sepas y midas a qué te estás enfrentando y tomes las decisiones adecuadas para establecer una estrategia en función de esto y para decir, pues con estos riesgos puedo vivir, la verdad es que no me impactan de manera importante o estos que sí me impactan, ¿cómo los minimizo, no? Que fue mucho lo que nos estabas compartiendo, sí, sí. Y tenemos otra pregunta Totalmente. que menciona de qué manera el aprendizaje automático y sus dependencias en algoritmos de datos y poder computacional plantean nuevos desafíos para la privacidad y la seguridad de la identidad digital. Perdón, repíteme la pregunta. ¿De qué forma? ¿De qué manera tanto el aprendizaje automático y sus dependencias en algoritmos, datos y poder computacional plantean también nuevos desafíos para la privacidad y la seguridad de la identidad digital? Sí, bueno, estos sistemas van avanzando, ¿no? Y la forma en la que los algoritmos van aprendiendo también va avanzando. Cada vez hay modelos más avanzados y la forma en la que se entrenan pueden ir haciendo iteraciones de cómo el uso de estos datos, pero probablemente sin ser tan transparentes, que creo que ese es un componente importante. Eh, Cuando empieza a haber un autoaprendizaje en estos algoritmos, ellos, dado que empiezan a autoaprender y que empiezan a arrojar resultados, es difícil entonces que nosotros podamos analizar cada una de las partes del proceso que ha llevado el algoritmo para arrojar esos datos. Y en ese procesos que pueden no ser tan transparentes, pueden haber comprometido algunos datos si no fueron cifrados, por ejemplo, o si fueron datos que fueron o que alimentaron los modelos con datos muy abiertos. Entonces, creo que sí, la importancia de ir conociendo cómo toda esta tecnología en este momento, obviamente yo no soy experta en cómo estos algoritmos funcionan, yo soy estoy más enfocada en los componentes de política pública y regulación, pero lo que sé es que estamos todavía en una etapa muy temprana de cómo están funcionando estos algoritmos. Y los que realmente saben que ya están en algoritmos o modelos matemáticos con quantum computing, ¿no? Con otro tipo de tecnologías, eh, creo que, creo que sí podemos quedar expuestos si desde el inicio no sabemos exactamente con qué datos estamos alimentando a todos estos sistemas algorítmicos o de machine learning. Entonces creo que desde el principio mejor prevenir, Ujú. porque esto va a seguir en desarrollo. Entonces, mejor prevenir qué tipo de datos, algo que a mí me sorprendía mucho, sobre todo cuando este boom de la inteligencia artificial comenzó y que a lo mejor puede responder un poco a esta pregunta es, empezaron a salir todas estas aplicaciones de cómo luciría yo si fuera un perro chihuahua o perro danés, o cómo luciría yo si tuviera 20 años menos o 20 años más. Y todo eso era alimentar a los modelos de manera gratuita, ¿no? Con nuestros biométricos, con otro tipo de datos. Em, entonces, desde ahí, ser muy conscientes en todo el perfilamiento, en la cantidad de datos que nosotros vamos otorgando día a día. Hoy en día, por ejemplo, lo que está sucediendo es que hay una nueva aplicación y automáticamente te pide que tú te logues con tu cuenta de tu proveedor principal, ¿no? El que sea. Ujú. Eh, y lo único que va haciendo es que este proveedor principal
va teniendo un conocimiento de todas las aplicaciones que tú vas usando, porque automáticamente estás ligando esa información personal de tu uso con las nuevas aplicaciones. En, u- es muy sencillo, claro, nada más, sí, clic, sí, logueame con esta cuenta, pum. Y entonces yo ya tengo 10 aplicaciones logueadas a esa cuenta Claro. automáticamente. Y ese core, este proveedor de datos inicial, sabe toda la actividad de qué música escucho, en qué supermercado compro, en qué tienda de ropa compro, en dónde hago, en dónde voy Una no sé, radiografía. a la escuela, una radiografía entera, porque además, por ejemplo, hablemos de una aplicación de salud, ¿no? Una aplicación en componentes, que ahí hay en componentes de salud, aplicaciones que te miden la presión arterial y entonces te van haciendo un récord. Ahí son datos sensibles que tú igual los vas dejando un rastro porque todo lo vas ligando y son datos que te van haciendo un perfilamiento específico. Entonces, creo que los riesgos son muchos, o sea, hay muchos riesgos pero sobre todo sí es facilitarnos la vida, pero también es, bueno, también tener conscientes de qué datos vamos nosotros arrojando, ¿no? Probablemente hoy en día esta aplicación que registra mis altas o bajas de presión o mis niveles de azúcar o mis ciclos menstruales, pues en este momento a mí no me cause ningún efecto, pero probablemente en 10 años eso tenga una implicación específica para cuánto cobra mi seguro, Ujú. porque yo desde chica, pues siempre compraba chocolates, ¿no? O siempre consumía alcohol o manejaba muy mal, o sea, ¿no? Entonces, a lo mejor el seguro ya no me cubre ciertas enfermedades. O no sé, estoy tratando de identificar riesgos posibles, pero creo que sí es muy importante que tengamos conciencia de nuestra huella digital y sobre todo de nuestra privacidad, de ese componente de datos que vamos dejando en cada paso que estamos utilizando, de aplicaciones que utilizamos en nuestro día a día. Ese componente de datos, escúchenselo y grábenselo, ese componente de datos que dejamos en nuestro día a día en cada una de las aplicaciones que utilizamos. Que si juntáramos todos esos componentes, pues probablemente ya lo hemos dicho todo, ¿no? Y por eso al principio decía que la privacidad se vuelve cada vez un mito, pero pues con este futuro de la forma como se debiera de proteger nuestra privacidad, nuestra identidad digital, me parece que nos has dado un panorama muy claro y muy completo, Sisi, y te agradezco enormemente que te hayas unido con nosotros a colorear un mundo digital sin grises en la tercera edición del Festival de Ciberseguridad para América Latina, que ya estamos en la cuenta regresiva. Muchísimas gracias, Ceci, y un abrazo. Gracias, gracias a todos y por supuesto los esperamos en nuestra siguiente sesión de este eje temático, el futuro de la ciberseguridad. Hasta la próxima. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. La plataforma de colaboración y difusión más relevante de la región. Más de 600,000 personas y 60 organizaciones participantes de más de 10 países que se reúnen alrededor de las voces más destacadas que participan en conferencias de primer nivel. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Este año tratando 6 ejes temáticos. Ciberseguridad inclusiva, resiliencia y recuperación ante incidentes, innovación en ciberseguridad para pymes, ciberseguridad gubernamental y políticas públicas, educación digital y ciberseguridad en aula, futuro de la ciberseguridad, tendencias emergentes. De agosto a octubre de 2024. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024.